Bien, estamos ahora con José Klimper. José, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay varios temas, pero uno que ha francamente llamado mucho la atención y ha preocupado, me ha preocupado a mí, a la opinión pública, es este acuerdo que han firmado con los mineros informales, por el cual se derogan los decretos legislativos que penalizan la minería ilegal y que en buena cuenta prohíben pues la utilización de dragas y otros instrumentos que destruyen la ecología en la selva. Entonces es el luz verde, patente de corso para la minería ilegal en buena cuenta, y esto simplemente por ganar unos votos, ¿no? Esto es una cosa que francamente preocupa. Y entonces paso, hay una declaración hoy día, en esto sí estoy de acuerdo con el presidente Humala. ¿Qué es lo que ha dicho Humala sobre el tema? Ya el ministro de Ambiente ha alertado, el ministro Manuel Pulgar Vidal ha alertado de algunas posiciones irresponsables, ¿no?, que están tratando de ganar votos a costa de deforestar la Amazonía peruana. Entonces yo creo que hay que hacer un balance, ¿no? Hoy día, como una reflexión general, señalo de que hoy día este gobierno ha dado normas para enfrentar la minería ilegal, pero no para causar algún daño a los micromineros o a la microminería o la pequeña minería que trabaja de manera informal. Más bien con ellos hemos creado mecanismos de formalización que van avanzando gradualmente. Bueno, en este caso me parece que el presidente Humala tiene razón. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué explicación nos pueden dar? Es decir, por ganar unos cuantos votos, los votos de los mineros informales, que ellos son una cantidad importante, ¿no? Sí, Jaime, yo me voy a tomar una licencia y si tú me permites, antes de dar respuesta a la pregunta y entrar al tema de fondo, yo quiero protestar enérgica y públicamente por las expresiones que ha tenido hoy día Alfredo Thorne en Radio Exitosa con respecto a Keiko. No solamente que están tipificadas como delito en el Código 323 del Código Penal por un acto discriminatorio y en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros, sino que denotan una actitud ya de ataque discriminatorio. Yo anoche estuve en Cuarto Poder, en este mismo canal, en este mismo local en todo caso, y hablé bien de Alfredo, hablé al público, hablé bien de Alfredo porque creo que es un profesional, creía que lo conocía. Creo que eso se refiere al tema de la CTS, creo que a la China que se le han arrugado mucho los ojos, ya no puede leer muy bien porque dice crear un seguro de desempleo. ¿Ha leído mal el plan de ustedes? Está tipificado por una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 02756-2011 y la Defensoría del Pueblo, que cuando uno trata de vincular el origen, en este caso asiático, japonés, con una carencia, no puede leer, eso es discriminación. Entonces yo quiero protestar, yo quiero regresar las aguas a su curso. ¿Habría racismo? Habría discriminación. Nosotros vemos que más allá de las elecciones del 5 de junio, gane quien gane, tenemos 5 años para trabajar juntos por delante. Y este tipo de actitudes no dicen del consenso. Nosotros estamos hablando desde hace 3 meses que pase lo que pase el 5 de junio, tenemos que formar consensos, tenemos que trabajar por el Perú todos unidos. Yo lo he dicho en este programa y en otros, que pase la niebla de las elecciones, que pase la adrenalina de las elecciones y tenemos que juntarnos en un jubileo, en un abrazo. Y es inaceptable, y no lo entiendo, de una persona como Alfredo Thorne. Y ahora sí quisiera contestar tu pregunta. Primero, en 2 oportunidades al formular la pregunta has dicho que se habrían derogado los decretos legislativos. Se derogarán, según este acuerdo. Así es. Lo que hay es un acuerdo, Jaime. Derogar los decretos legislativos. Así es, o sea, no se han derogado, pues porque solo el Congreso puede derogar un decreto legislativo. Ese es el acuerdo, derogar los... Ok, pero no se han derogado. A ver. Bueno, no, pues todavía no son gobierno, ya se sienten gobierno ustedes. No, pero es que tú lo has presentado como que se han derogado. Quizás, bueno, entonces, he cometido un error. Empecemos por las dragas, por la selva. Si bien todos los peruanos estamos impactados
por estas imágenes de la selva deforestada, y lo cual es absolutamente inaceptable, quizás alguien debería contarle al señor presidente de la República que el 80% de la minería informal no está en la selva, está en La Rinconada, en Puno, está en Patás, en La Libertad, está en Chala, en Arequipa, está en Nazca, en Ica. El 80% de la minería informal y más de los mineros informales están en zona de sierra, lejos de afluentes de agua o lejos de las cabeceras de cuenca, no contaminan cursos de río, y su principal insumo es la dinamita y no las dragas. Bueno, pero eso, Entonces, el decreto los dos decretos legislativos no definen a esa minería como ilegal, sino como informal. La que es definida como ilegal es la que está en Madre de Dios. Por eso no, pero es que tú al formular la pregunta, y el presidente de la República, que no sé por qué entra en la campaña, pero bueno, ya entendemos que el presidente, los ministros, todos están en la campaña, ellos al poner el ejemplo de este convenio hablan de la selva y no hablan nada del 80% restante. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice el acuerdo? Estos dos decretos tienen 4 años, van a cumplir 4 años. Hay 400.000 mineros informales registrados en el Ministerio de Energía y Minas. En estos 4 años, ¿qué cosa hemos logrado? Hay 70.000 registrados. No, 70.000 presentaron sus solicitudes. Hay 400.000 y 70.000 presentaron sus solicitudes para formalizarse al amparo de esos dos decretos que hoy todos defienden. 207 hasta antes de ayer lograron formalizarse, es decir, menos de la mitad del 0.1% lograron formalizarse. El ministro de Pulgar Vidal ha anunciado que hasta fin de año se formalizarían 1.000, es decir, se multiplica por 5 de aquí a fin de año los 200 de ahora, es decir, que se formalizarían el 0.25. Esas son las normas que queremos, que a partir de diciembre el 99.75%, con las cifras del ministro, estén informales. Entonces, lo que nosotros decimos, y aquí concluyo, no es derogar, es crear un marco legislativo nuevo. Esto lo tiene que hacer el Congreso. Recordemos que los decretos legislativos se dan por facultades delegadas y por tanto no puede el Poder Ejecutivo derogarlos, los tiene que derogar el Congreso donde están todas las fuerzas políticas, y esperamos consensos. El punto 2, que quizás es el más importante, habla de la creación de un organismo público de formalización de la pequeña minería, con representación de representantes de los mineros artesanales, como no se hizo ahora. Y estos decretos legislativos se cambiarían por un nuevo marco legislativo, hecho en consenso en el Congreso, para que ellos puedan cumplir con estándares ambientales. Ya, de acuerdo, pero fíjate, el punto número 1 dice derogar los decretos legislativos número 1100 y 1105 y normas que obstaculizan y criminalizan el desarrollo de la formalización minera y promover el CNA. Entonces, el acuerdo es eliminar la criminalización, eliminar la ilegalización de la minería, lo que ahora se llama minería ilegal. Entonces, eso es lo que ha preocupado y está muy claro acá. Ustedes van a promover una ley que en buena cuenta autorice esta minería. Jaime, un acuerdo no se puede leer, cualquier abogado, te lo va a decir, no se puede leer por partes, hay que leer todo. Esto tiene 5 puntos y tiene un segundo acápite, tiene un título. Entonces no podemos leer solamente un artículo. Leamos el segundo, leamos el tercero. Lo que estamos hablando es de cambiar la norma, de crear un organismo, de facilitarles el tránsito. Jaime, en diciembre... La pregunta es muy clara. ¿Se permitirá o no se permitirá minería en Madre de Dios? Entonces ya estamos de acuerdo que para el 80% de la minería informal que no es Madre de Dios, hay que buscar otra forma. No se necesita derogar esos decretos legislativos para encontrar formas de formalizar lo demás. En el caso de Madre de Dios, hay zonas donde no puede haber minería. Punto. Hay zonas... Hay zonas. ¿Cuáles zonas? A ver, cuando yo fui ministro, yo firmé en un día, hace mucho tiempo, el decreto supremo de la creación del Parque Baguaja-Sonene. Cuando una petrolera lo devolvió, trabajamos toda la noche y en un día ampliamos ese parque en más de 200.000 hectáreas. O sea, digo esto porque yo sí tengo conciencia ecológica y tengo conciencia ecológica de esa zona.
Pero no, el trabajo de dragas, el trabajo de mercurio sobre el río Madre de Dios es inaceptable. Punto y aparte. O sea que se va a prohibir, se va a penalizar el trabajo de dragas en esos ríos. Jaime, lo que se está diciendo es que se va a crear un nuevo marco normativo, sí, pero de común acuerdo con ellos. Pero se dice que se va a derogar estos decretos que criminalizan. O sea que de todos modos se va a criminalizar. Mejor dicho, no usamos esa palabra. ¿Se va a penalizar el uso de dragas? Yo presumo que en el nuevo dispositivo que se dé del Congreso se tiene que penalizar el uso de dragas en las zonas de prohibición de uso de dragas. Es normal, pero este es un acuerdo con todas las federaciones. Es decir, no se va a derogar primero y dejar las cosas en el aire. ¿Podrá haber partes de Madre de Dios en donde sí se podría usar dragas? Cierto tipo de dragas. O sea, acá hay un tema tecnológico. Perdóname, Keiko Fujimori está declarando desde el Coliseo Mauta. Estamos en vivo para Canal N en este momento. Este documento y esta reunión con los representantes de diferentes iglesias, ¿queda clara su posición en torno al aborto y a la unión civil? Así es. He hablado primero de la familia, del rol de la familia como pilar fundamental de nuestra sociedad. En segundo lugar, queda claro que yo no estoy a favor de la unión civil ni de la adopción de niños por personas del mismo sexo. Y también estoy en contra del aborto. He querido hacer, además, firmar este compromiso que me plantearon porque coincide plenamente con todas mis convicciones. Ahora, ¿qué dicen las mujeres, por ejemplo, que han sido violadas y que desean abortar? ¿Qué le dice a ella frente a este agravio que sufre? Que hay otras salidas, que es preferible tener al bebé. Porque el concebido, el bebé, no tiene la culpa de lo sucedido. Y además hemos hablado y he planteado una serie de propuestas para mejorar la política educativa y además una política de prevención de violencia contra la mujer. Candidata, ha habido aquí ha habido propuestas de valores, normalmente hay propuestas de infraestructura, aquí hay de valores, del tema de religión. No ha venido el candidato, pero Pablo Kuczynski ha dicho que no va a venir. ¿Usted cree que es importante que los candidatos a la presidencia también den a conocer su punto de vista en este aspecto? Sí, bueno, a mí me habían confirmado que él estaba llegando. Lamento que él no, si es que no llega a venir, que él no pueda dar a conocer su posición, porque él puede tener posiciones discrepantes, ¿no? Pero lo importante es que no solamente el pueblo evangélico y el pueblo cristiano conozcan su punto de vista, sino también el pueblo peruano. Pero bueno, en todo caso creo que sería una oportunidad que él estaría dejando de lado. ¿Cuál es su lectura en relación a los dimes y diretes que se están generando en la otra tienda política? Y lo más preocupante son los adjetivos que utilizó el asesor Alfredo Torne en una entrevista radial. No, ni siquiera me permito yo repetir la palabra. Sí, yo rechazo las declaraciones y las expresiones del señor Torne. Quiero que quede bien claro que el Perú es un país de diferentes razas, culturas y sangres. Hay cholos, chinos, mestizos, y la verdad que es muy lamentable sus expresiones discriminatorias. La señora Nadine Heredia también ha dicho que de usted llegar al poder va a haber una persecución política hacia ella. Dependerá de él si es que quiere expresar algunas disculpas o en todo caso ratificar en ese tipo de declaraciones que son lamentables en una campaña electoral. Bueno, pero ya lo dijo también el señor Kuczynski, ¿no? Que para él la segunda vuelta es un ring de box. Ahora empezamos a entender por qué. Con referencia a las declaraciones de la señora Nadine Heredia, yo he declarado ayer claramente de que en un futuro Congreso, y si es que obviamente llegamos a ser gobierno, una posible comisión investigadora, yo me imagino que tendrá el respaldo de grupos políticos, pero Fuerza Popular no buscará presidir dicha comisión.
Creo que lo lógico sería que otros grupos políticos, si es que así lo desearan, cuando esto se ponga a debate, lo podrían presidir otros grupos, otros partidos. El presidente Ollanta el día de hoy ha señalado sobre justamente la derogación de esta ley y el acuerdo que usted firmó con los mineros ilegales y ha dicho que quieren buscar votos a través de deforestar la Amazonía. Y ha dicho que mis declaraciones o mi propuesta es populachera, ¿no? Populachera su propuesta del gas a 12 soles. Populachera cada una de sus iniciativas que no ha podido lograr un consenso. Y yo lamento sus expresiones porque queda claro que en este proceso de segunda vuelta no hay neutralidad por parte de este gobierno. No solamente tengo que debatir con el candidato Kuczynski, sino también con sus voceros, con los ministros de Estado, el presidente de la República y la primera dama. Pero con referencia a lo que él ha dicho sobre la iniciativa que hemos planteado de buscar una verdadera formalización, yo quisiera... La candidata a la presidencia le está quitando el protagonismo a José Klimper. Sí, pero mientras esto ocurría, yo reflexionaba que en estos 4 años y vinculado a estos procesos de formalización han habido 41 muertos. Entonces, cuando tú haces un ratio para 207 formalizaciones, 41 muertos, no es algo de lo que el Perú pueda sentirse orgulloso. Entonces, 41 muertos en el proceso de formalización. Sí, han habido 6 en La Rincoldada, han habido en Chala, no en el proceso de formalización, vinculado a violencia por el tema minero de formalización de estos trabajadores peruanos. Entonces, tú has dicho... O sea que por ejemplo, no habría una política de presencia de la policía o de las Fuerzas Armadas en Madre de Dios para impedir la minería ilegal. A ver, estamos tratando de polarizar el tema de decir blanco, negro, y no es así. Lo que nosotros decimos es, el régimen actual no funciona. Después de 4 años, 207 formalizados, 41 muertos, no funciona. Eso nadie lo discute. Okay, entonces eso nadie lo discute, pero ese es otro tema. Ese es otro tema, porque eso no tiene nada que ver con la declaración de ilegalidad de un sector. Jaime, perdón, acabamos de estar de acuerdo hace un minuto que el régimen actual no funciona. El régimen de formalización, pero estamos hablando de la ilegalidad de cierto sector, que es distinto. Jaime, esos no son formalizables. Jaime, el decreto legislativo 1100 y 1105 son los que buscan formalizar. Esos 2 dispositivos no han funcionado. Al no haber funcionado, tenemos que reemplazarlos por otros que sí funcionen, con control del Estado. Pero no es solamente la fiscalización, no es solamente lanzar los aviones que acabamos de comprar a Corea y que no sabemos cuánto han costado porque se quemó el Ministerio de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces no se trata de mandar a incendiar y a dinamitar, se trata de formalizar. Estos decretos no van a ser derogados el 29 de julio. Estos decretos se va a trabajar, se va a crear este organismo con los mineros informales. Ahora, tú has dicho también que esto es para captar votos. Y lo has dicho, y el presidente lo ha dicho, que es para captar votos. No es así. Hay 2 formas de ver el Perú, ¿no? Nosotros vemos pasar un cometa y decimos, ahí está el cometa, qué bonito, crece 3.8%, ¿no? Pero el cometa tiene una cabeza luminosa y tiene una cola oscura y helada. Y ese es el Perú que no incluye ni a los mineros informales, ni a los pescadores artesanales, ni a los madereros, ni a los de las comunidades nativas que hacen carbón con sus maderas y que les piden una guía de la dirección forestal, y como no lo tienen, les decomisan el carbón. Pero la pregunta es la siguiente. Nadie discute que es necesario formalizar a los mineros informales, que eso es una cosa que no se ha hecho bien y que hay que simplificar, y que se necesita, no sé si otra ley, se necesitan procedimientos más ágiles. De acuerdo. Y más simples. Ese es un tema, pero la pregunta es, ¿habrá un segmento de esos mineros que será considerado ilegal, es decir, no formalizable y penalizada su acción? Ciertamente sí. Ajá. El documento en su título, por eso digo, no se puede leer por partes la receta, en su título habla de los compromisos de acuerdo a los estándares ambientales e internacionales. Es decir, las concesiones que se otorguen en el proceso de formalización para que los mineros puedan invertir, para que puedan heredar y ser heredados, para que tengan esta propiedad perpetua y puedan invertir en las tecnologías para medio ambiente,
las concesiones que se otorguen estarán sujetas al cumplimiento de ello en plazo prudente y razonable. Preguntaba también, ahí fuimos interrumpidos por Keiko Fujimori. Y los que no cumplan eso no tendrán las concesiones y no serán formales y serán perseguidos por la ley. ¿Habrá lugares en Madre de Dios donde se podrá usar dragas? Yo no soy un técnico en la materia. Ahí donde tengan impacto ambiental irreversible no se usarán dragas. Sin embargo, hay dragas y dragas. No pueden deforestar, no pueden deforestar, pero dragas también es que dragas flotantes que en el medio del cauce del río, o sea, que succionan. Yo no soy técnico en la materia, lo que sí digo es que no se va a permitir la deforestación. Ahora, ¿qué significa este punto 4? Restitución automática de la calificación del pequeño productor minero y minero artesanal involucrado en el proceso de formalización. Te explico. ¿Qué significa eso? A ver, regresando al tema que el 80% de los mineros informales, es decir, 340.000 de los 400.000, usan dinamita, y la dinamita como principal insumo, no dragas, y que la dinamita es regulada en su venta, a partir de diciembre de este año, de acuerdo a estos dispositivos, ellos pierden esta calificación de pequeño productor minero. Y entonces no están autorizados a comprar dinamita. Entonces generamos un mercado negro de dinamita que es muy malo. Hay presión para el robo en los polvorines de las grandes mineras. Hay contrabando de dinamita. Entonces, simplemente para poder tener el control adecuado y social del principal insumo que es la dinamita. Un punto porque se nos va a acabar el tiempo. Bolivia ha multiplicado por 8 sus exportaciones de oro sin abrir una mina nueva. Sin abrir una mina nueva de oro. ¿Por qué? Porque todo el oro está saliendo por Bolivia. Entonces, este sistema de ponerles un freno, de no incluirlos, de no permitirles, de mantenerlos en la cola helada y oscura del cometa, a ellos y a otros sectores económicos, por eso no es por votos, es la visión de un plan de gobierno. Bueno, eso va a ser bien difícil de creer, pero en fin, hay una pregunta del Twitter. Si se deroga el decreto legislativo gracias a Keiko, se tendría que devolver todo el oro ilegal incautado, que son toneladas. Este señor Quimper, al parecer, no sabe que toda esa explotación en Madre de Dios ha sido en zonas intangibles, cierto tipo de dragas. Acabo de decir que en las zonas intangibles, no todas, en las zonas intangibles no deben haber dragas. Lo he dicho 3 veces, pero si no me he explicado. Ahora, eso no está, bien, no está en el acuerdo, ¿no? No está en el acuerdo, pero en fin. El acuerdo no dice cómo va a ser. El acuerdo lo que dice es que se creará un organismo con participación de ellos. Y para derogarlo, repito, esto tiene que pasar por el Congreso de la República. Donde ustedes van a tener mayoría. Y no vamos a trabajar con esa mayoría, vamos a trabajar con consensos. No vamos a hacerlo al carpetazo, lo hemos repetido muchas veces, Jaime. Jaime, yo estoy de acuerdo que esto genere suspicacias, pero por lo menos aceptemos que el sistema actual es insostenible. O sea, tengamos la valentía de decir que el sistema actual es insostenible. Pero no nos pasemos pues al otro extremo. No nos hemos pasado, lo que estamos haciendo es un convenio, es decir, vamos a revisar juntos la situación. Sobre este tema y los consensos, formar consensos, has usado esa palabra, Martín Tanaka publicó ayer un artículo, dice en la parte de Keiko Fujimori, me parece que Keiko Fujimori en el poder nos recordará bastante al segundo gobierno de Alan García, mutatis mutandis. García quiso reivindicarse por el desastre económico de su primer gobierno, por lo que fue muy escrupuloso en el mantenimiento de la ortodoxia neoliberal. Sin embargo, su gobierno quedó manchado por los escándalos como los narcoindultos, petróleos, etc. Así, seguramente Keiko Fujimori querrá hacer una buena letra democrática para marcar distancias con el albertismo, pero enfrentará múltiples disidencias, desafíos e incoherencias a lo largo del camino, como lo de su hermano Kenji, por ejemplo, ahora. De otro lado, en lo económico, el riesgo está en un eventual populismo de derecha. Piénsese en el desconcertante apoyo de Keiko Fujimori a los mineros informales o su posición respecto del 24x24 policial de los últimos días. Ese es el diagnóstico. Sí, Tanaka está diciendo algo que de todos modos sorprende. Está diciendo, va a ser democrática. Es decir, que es la principal acusación. Va a ser democrática, no hay peligro de autoritarismo, pero sí hay populismo, sí hay peligro de populismo de derecha como el que estamos viendo. Ya hemos visto esa parte del populismo de derecha. La pregunta es,
La principal acusación de Pedro Pablo Kuczynski, Perú por el Cambio, es la acusación de autoritarismo, el retorno del autoritarismo, de la corrupción, etcétera. ¿Qué garantías ofrece Fuerza Popular de que no se va a regresar al autoritarismo, a la corrupción? A ver, y creo que lo que plantea Martín, y creo que con justa razón, será un capitalismo populista, un capitalismo de dádivas, no es lo que plantea, no plantea ya sobre la primera parte. Populismo de derecha. Pero de acuerdo, estemos todos vigilantes para que eso no ocurra. Lo que nosotros estamos diciendo y lo único que podemos ofrecer es nuestra palabra y nuestra intención y nuestra trayectoria personal de las personas que estamos involucrados en este proyecto, es que lo que estamos buscando es un país que no esté de sobresaltos, que cada 5 años no tengamos que ver si viene un antisistema, que sea un país socialmente estable. Entonces, si nosotros, el presidente Humala enarboló las banderas de la inclusión, ¿y qué cosa incluyó? Entonces nosotros sí estamos yendo a cada uno de esos sectores, no por buscar votos, lo estamos yendo hace 5 años, está en nuestro plan de gobierno. Entonces, ahora, que hay el riesgo de que haya ese populismo y esto, sí, que esté la prensa vigilante. Hay un tuit del ministro del Ambiente, a ver. Hay dragas y dragas, no se permitirá dragas que deforesten. Las dragas cambian curso de ríos, dañan cauce, prohibición absoluta. Ok, escucharemos las opiniones de los técnicos en el Congreso y tomaremos las decisiones. El ministro Pulgar Vidal tiene una opción ya tomada, además política, él está en el debate electoral. Yo he venido acá como candidato a la primera vicepresidencia. Entonces, salvo que queramos que los candidatos, o por lo menos que Keiko y su gente, solamente hablemos, no sé, pues de Platero y yo, del Quijote, cualquier cosa que decimos sale un ministro a contestarnos. Entonces, esto es una discusión política. Entonces, mejor que el ministro se ponga su chompa de PPK y venga a debatir de frente. Bueno, quiero retornar al tema de al tema democrático autoritario, digamos, a ese eje. Si ustedes ganan, si Keiko Fujimori llega a la presidencia, lo que se ha dicho es que no se va a aprovechar la mayoría parlamentaria porque las comisiones de fiscalización y de inteligencia pasarán a la oposición. ¿Qué otras garantías, señales se darían para asegurar que no habrá, digamos, un ejercicio autoritario? Por ejemplo, el Ejecutivo van a invitar a agentes de otros partidos. ¿Qué otras garantías hay? Jaime, las venimos dando cuando hemos dicho la Comisión de Inteligencia, cuando hemos dicho la Comisión de Fiscalización, cuando hemos hablado de la Procuraduría General de la República nombrada lejos del poder político, no como ahora que la colección de procuradores depende del viceministro de Justicia, cuando hemos hablado de una Defensoría del Pueblo también lejana del poder político, y en mi caso personal yo tendría algunos nombres, me encantaría que puedan participar y que se pueda abrir de nuevo el concurso. ¿Qué nombres? No son personales míos, o sea que no quiero enajenar al partido, pero creo que tenemos gente desde las izquierdas muy valiosa para la Defensoría del Pueblo, ¿no? En el caso del doctor Warok, por ejemplo, que está trabajando con nosotros, si no fuese así, él hubiese sido un excelente candidato. Además, él ayudó a formar la actual Defensoría. Pero gente, digamos, de ese perfil. Entonces, esos son todos los gestos que podemos hacer. Igual no nos van a creer. ¿Llamarían al Ejecutivo a personas del equipo de Pedro Pablo Kuczynski? Nosotros hemos sido ajenos a nombrar ministros con anticipación. Yo lo he repetido antes muchas veces, el Perú no se divide en amarillos, verdes, rojos y naranjas. Se divide en buenos y se divide en malos. Nosotros tenemos que juntarnos todos los buenos. Y no solo gente del partido de PPK o gente de Verónica o gente... o sea que llamarían a gente de esos partidos. Durante los 5 años, en el caso de ser electo Keiko va a tener N gabinetes y en esos N gabinetes va a tener Y ministros y hoy día no militan en el partido. O sea que de todas maneras te puedo decir que sí, porque ese Y número de ministros que vamos a necesitar en 5 años, en el caso de contar con el favor del pueblo, hoy no militan en el partido. ¿Tenemos otro tuit? Lo que le deberían preguntar a Klimper es quiénes están a cargo de este nuevo plan de formalización minera. Ahí está, qué buena.
No está nadie a cargo hoy día. Lo que estamos diciendo con este acuerdo, que es un acuerdo de una caría, Jaime, es que la legislación actual no funciona y que vamos a crear una nueva Hernando de Soto no está creación de un organismo público de formalización de la pequeña minería con representación de un representante de los mineros artesanales. Entonces, no hay nadie a cargo porque todavía no se ha instalado este organismo. Esperamos que estén fuerzas de distintos lados y repito, seamos juristas, un decreto legislativo tiene para derogarse que pasar por el Congreso. Han tenido 4 años y sus logros los condenan, sus fracasos los condenan. 207 formalizaciones, 41 muertos. Si ganara Pedro Pablo Kuczynski la presidencia, tendría un gobierno complicado porque no va a tener mayoría en el Congreso, va a tener más bien una mayoría opositora fuerte. Hay quienes han dicho que llamarían, por ejemplo, a un premier, intentarían nombrar a un premier de Fuerza Popular, porque al estilo de un gobierno parlamentario, o a ministros de Fuerza Popular, intentarían un cogobierno o un acuerdo político con el fujimorismo para poder gobernar. ¿El fujimorismo aceptaría esas opciones? El fujimorismo, si es que no gana las elecciones del 5 de junio, tiene ya una responsabilidad con 73 congresistas. Nosotros con 73 congresistas tenemos que trabajar solamente por el Perú. Nosotros tenemos que trabajar, o sea, nosotros no podemos tener intereses propios, no podemos hacer cálculo político para el 2021. No, nosotros ganemos o perdamos, ya tenemos 73 congresistas. Eso es un hecho irreversible, irrevocable, real. Y como tal, ya tenemos una responsabilidad que, dicho sea paso, nos pesa y mucho. Bueno, en un régimen parlamentarista tendrían que poner el primer ministro. Y habría una especie de cohabitación. Eso sería... Hay un artículo, tú has mencionado el artículo de Martín Tanaka, déjame mencionar el artículo de Hugo Neira en El Montonero de hoy día, donde habla que no tengamos bolas de cristal, ¿no? Que vayamos al campo, vayamos a las provincias a ver lo que está pasando, y nosotros creemos que se tienen que resolver los problemas. O sea, los mineros informales producen más oro que que Conga. Que lo que hubiese producido oro, Conga. Producen más valor que el valor que produciría Tía María. Entonces, y son 400.000 familias. Entonces, tenerlos relegados y no, y nosotros miramos y tratamos desde una bola de cristal de acá, ¿cómo sería? Tenemos que juntarnos. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí. Si ganemos o perdamos, vamos a participar apoyando al Perú. Y si hay un gobierno que es diferente al de Keiko Fujimori, nosotros tendremos que cumplir esa función de trabajar por el Perú, no por el partido. Ahora, también de alguna manera se ha atacado la ley Servir. Keiko Fujimori ha dicho que esta debe ser flexibilizada, que requiere ajustes, cambios, y eso también preocupa porque la ley Servir, la ley de servicio civil, es una reforma muy importante para la profesionalización del Estado. Recientemente, dicho sea de paso, se ha incluido, por ejemplo, el Banco Central de Reserva. No sé, eso ha preocupado mucho a Julio Velarde. No sé qué opinarían de eso, pero... A ver, en nuestro programa de gobierno dice que la ley Servir tiene que ser rápidamente ampliada para cubrir regiones y municipios. La palabra flexibilizar ha sido entendida como relajar, y no se refiere a eso. Ajá. Se refiere a cumplir lo dispuesto por un fallo del Tribunal Constitucional. Ajá. Entonces, hay 4 puntos, acá está la posición de Fuerza Popular en términos de la ley Servir. Y, por ejemplo, en la ley Servir, los trabajadores estaban prohibidos de sindicalizarse. Y acaba de haber en este fallo que incorpora a la SUNAT, a no sé cuál más, y al Banco Central, a los alcances de la ley Servir. No estaban prohibidos de sindicalizarse, sino de negociar colectivamente el monto de la remuneración. Exacto. Entonces, pero el Tribunal Constitucional, y todos somos demócratas, ha fallado en contra de ese cápite. Hay que corregir la ley Servir en ese punto. Entonces, incorporar la prohibición del Estado de iniciar ceses masivos de paquetes y de reducción de derechos laborales. ¿Le parece bien que la ley Servir se aplique al Banco Central de Reserva? Si cada uno de los analistas, y cada uno de los políticos y de los congresistas, vamos a decir, entonces el Tribunal Constitucional, cuando falla a mi favor, yo he sido director del Banco Central de Reserva y creo que tiene una estupenda administración, que posiblemente no necesite la ley Servir, y además creo que
su sistema de captación de talento con los cursos de economistas de verano, etcétera, es muy bueno e históricamente muy bueno. Esa es mi opinión personal, pero tengo un tribunal constitucional. Entonces, si queremos construir ciudadanía, si queremos construir democracia, comencemos a no opinar todos de todo, y si el Tribunal Constitucional ha fallado en un sentido, movámonos en ese sentido, nos guste o no nos guste, estén equivocados o no, pero dejemos que la Fiscalía haga su trabajo, la Policía haga su trabajo, pero al final, si todos jaloneamos para todos lados, Julio Velarde, yo he escuchado sus declaraciones, está muy incómodo con la ley, pero la va a acatar, y estoy seguro que el Banco Central de Reserva va a seguir haciendo el estupendo trabajo que ha hecho en los últimos 10 años. Han atacado a Pedro Pablo Kuczynski por plantear la sustitución de la CTS por el seguro de desempleo para los nuevos trabajadores. Le han dicho que quiere eliminar sencillamente la CTS para todos, lo que no es cierto. Se ha puesto en una posición en que se ataca en buena cuenta la posibilidad de introducir el seguro de desempleo, que es una muy buena solución aparentemente. Estaríamos cavando la tumba de cualquier reforma de la legislación laboral. A ver, primero, nosotros en ningún momento hemos dicho que él quiere eliminar la CTS para todos los trabajadores. Lo que nosotros hemos denunciado es que él quiere crear un nuevo marco, así como en la mal llamada ley Pulpín, con los resultados que conocemos. Entonces, primero, cuando nosotros descubrimos eso, dijeron que no era así. Entonces les leímos la página 149. Entonces después nos dijeron que no es la página 149 de su plan. Nos dijeron ayer, Alfredo Torne, que es la 133. Punto D, crear un seguro de desempleo, y vuelven a repetir. El comunicado ¿por qué que está ellos... mal crear un seguro de desempleo para los nuevos? No, Jaime, yo creo que no es, a nivel de propuestas no está mal. Lo que no se puede es mentir. Recordemos que en Estados Unidos los presidentes... No, ellos no caen han por mentido, perjurio. han dicho que para los nuevos no habrá. No han dicho que para los nuevos, ellos siguen diciendo que sí, pero no, pero que van a hacer las dos cosas. Que digan la verdad. Estos son propuestas, la población después tendrá que escoger. Lo que no pueden es poner una cosa en el plan 2 veces, diciendo, como dice inequívocamente, que para los nuevos no tendrán CTS, y después cuando les señalamos eso políticamente, en una discusión política, dicen no, que van a tener CTS y además seguro. Y encima, en otra página, 149 hacia abajo, dicen que con los ahorros de la CTS van a crear un fondo de vivienda que va a ser administrado por las AFPs. No por los bancos, no por las compañías de seguro, por las AFPs. Hay un tuit de Alberto Belaunde, congresista electo. ¿Cómo así el organismo público que quieren crear va a tener un representante de los mineros? ¿Gato de despensero? No, es un organismo que no va a tener funciones ejecutivas. ¿Acaso? ¿Gato de despensero? No, es un organismo que no va a tener funciones ejecutivas. ¿Acaso no hay una ley de consulta previa en el Perú? ¿No se ha dado una ley forestal en este gobierno, no como la de Bagua, no con el Baguazo? ¿No se ha dado una ley forestal muy bien dada con consulta previa? Entonces, por amor de Dios, reunirse la gente productiva, la gente que tiene su problema, que crea un organismo, el organismo no va a entregar licencias. Eso no es el gato despensero. Sino que va a hacer este organismo. El organismo va a producir las recomendaciones. El único que puede legislar en el Perú, Jaime, es el Congreso. Es una comisión, entonces no es un organismo, es una comisión consultiva. Llámalo como quieras, pero es con la participación de ellos. O sea, el único que puede legislar en el Perú es el Congreso, o cuando delega facultades el Ejecutivo. Un organismo público de formalización, es decir, va a formalizar. Va a ayudar a formalizar, va a ayudar... Entonces, Jaime, a ver, 400.000 mineros, 70.000 presentan solicitudes. ¿Alguien sabe por qué los otros 330.000 no han presentado solicitudes? Bueno, eso de los 400.000 es un cifras cálculo... del Ministerio de Energía y Minas. No, el Ministerio de Energía y Minas jamás ha dicho, jamás ha hablado de 400.000. Yo te las envío. Esa es una cifra que lanzó un día Hernando de Soto, no se sabe bien sobre la base de qué cálculos, porque yo le he preguntado y no sé... Yo he estado viendo el tema anoche en una comisión y son cifras del Ministerio de Energía y Minas, me comprometo a enviártelas. Ya, muy bien. Bueno, José Klimper, muchas gracias por su participación. Gracias a ti, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular. Hay uno, perdón, hay uno más. Parece que ha aprendido este tema. ¿A cuántos mineros informales piensan formalizar y a cuántos ilegales legalizar? No pensamos a los ilegales, no pensamos legalizar a ninguno. Y ojalá que podamos formalizar a la gran mayoría, a todos aquellos que cumplan con sus programas de medio ambiente.
Cuando en el siglo XVIII, XIX hubo la fiebre del oro en California, no habían normas, no habían leyes, y ellos se han formalizado. Cuando los mineros informales en Chile, en el siglo pasado, en la segunda década, en la segunda mitad del siglo pasado, había muchos mineros informales y Chile dio leyes de formalización y sí se formalizaron y se articularon con las grandes empresas y se procesa hoy día, esos recursos se procesa, o sea, la parte de metalurgia en territorio chileno. Nosotros no tenemos eso. Todos los países han pasado por este proceso. Los mecanismos y los dispositivos que desde un escritorio del MINAM se dieron en 4 años no han producido el efecto que ellos buscaban. Están malos, hay que cambiarlos. De acuerdo. Bien, José Klimper, muchas gracias por su participación en La Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, porque ha entrado en vigencia el protocolo comercial de la Alianza del Pacífico.